Hola chicos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Les doy la más cordial bienvenida a este último video sobre la serie explicativa sobre filosofía de la educación. Un poco para hacer recuento. ¿Qué hemos hecho hasta ahora, chicos? Hemos hablado en el primer video, a manera de introducción general, ¿qué es esto de la filosofía de la educación? ¿Qué lugar ocupa en el marco general, digamos, de la filosofía occidental? Señalábamos en ese sentido que la filosofía de la educación se relaciona directamente con esta área ya clásica de la filosofía, denominada como filosofía práctica. El núcleo temático de la filosofía práctica señalábamos puntualmente que se trata de la praxis. La praxis ha sido traducida por los griegos, en particular por Aristóteles, en un sentido general y en un sentido particular. Su sentido particular de praxis es el sentido de la acción concretamente, ¿sí? Las acciones que hacemos todos los días. De ahí viene su noción o su manera de interpretar praxis como lo práctico, ¿sí? Una definición, una consideración correcta. Sin embargo, no es la única, ¿de acuerdo? Praxis tiene también ese sentido general que es el de lo propiamente humano, ¿de acuerdo? Entonces, cuando decimos ciencias prácticas o filosofía práctica, en este sentido general, que sería el más adecuado para interpretar este nombre, es el de lo propiamente humano, ¿de acuerdo? Señalábamos en ese sentido, digamos que la filosofía surge o es posible gracias a una capacidad natural, esencial de la persona, el logos, ¿sí? Este lenguaje, esta palabra, este razonamiento, ¿de acuerdo? El logos es esencial al ser humano, pero también es esencial la praxis, ¿sí? En otras palabras, el ser humano puede pensar, puede hablar, puede razonar, pero también actúa, ¿sí? También tiene una vida cotidiana y tiene un marco de acción, en el cual se desenvuelve. Entonces, la filosofía de la educación está vinculada justamente con esta parte de la filosofía en general, con aquella filosofía que se ocupa sobre lo propiamente humano. ¿De acuerdo? Y en esta praxis, en esta vida cotidiana, algo que es muy común y muy importante es justamente pues la educación, ¿no? Entonces decíamos que la realidad educativa desde una perspectiva filosófica se concibe como aquel asombro, vaya, que se tiene sobre cómo es posible que se pueda enseñar y aprender, ¿sí? Se pueda educar al ser humano, en pocas palabras. Y también surge de la investigación justamente sobre esos por qué es, esos para qué es, etcétera, de la educación. Y finalmente se llega a teorizar sobre la educación. Para poner ejemplos de esto, ¿sí? El asunto justamente de los principios, los valores y los fines, es aquello, digamos, que se ha teorizado en la filosofía, ¿sí? La filosofía de la educación entonces se asombra con la realidad educativa, se asombra con la posibilidad de que haya o de que existe educación, de que el ser humano pueda ser educado, ¿de acuerdo? Entonces se pregunta, bueno, ¿por qué puede ser educado? La respuesta al por qué puede ser educado la encontramos en los principios de la educación, ¿sí? Y revisamos en ese video correspondiente los 10 principios filosóficos generales, ¿de acuerdo? Y también revisamos aquellos principios que en particular a nuestro contexto nacional, es decir, a la actualidad 2023 de México, nos está proponiendo la NEM, es decir, la nueva escuela mexicana. Aquellos principios ya específicos de la educación mexicana que actualmente están vigentes. La respuesta a la pregunta de qué, digamos, qué es valioso en la educación, por qué es importante, está el tema de los valores, justamente. Y yo les propuse que para abordar el tema de los valores lo hagamos a partir de una clave de lectura y de interpretación que nos puede servir para acercarnos, para analizar cualquier teoría y propuesta filosófica concreta. Y esta clave de interpretación se desarrolla de la siguiente manera. Partimos de una pregunta. ¿Qué es lo valioso de la educación?
¿sí? Partimos de esa pregunta, ¿qué es lo más valioso de la educación? ¿De acuerdo? Esa es la pregunta general que nos hacemos y la respuesta que damos a ello constituye los valores. Asimismo, les propuse 4 líneas o ejes valorativos, ¿sí? Que nos pueden servir en cualquier contexto. Son formales en el sentido de que nos permite, digamos, llenarlos con esos valores específicos que vamos necesitando en ese contexto. Esos ejes valorativos, esas líneas valorativas son, número 1, valores ético-morales, número 2, valores académicos, número 3, valores profesionales y número 4, valores cívico-políticos. ¿De acuerdo? Esa es la propuesta que yo les compartí en el video anterior. ¿Sale? Entonces, ahora ya, tras este recuento, es importante que analicemos los fines de la educación. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque justamente Aristóteles señala en su libro de la Ética Nicómaco, que es el libro base fundamental de la filosofía práctica, señala lo siguiente, ¿sí? Y ahí quiero compartirles directamente la cita, la lectura de ese libro. Lo tenemos en Ética Nicomaquea, ¿de acuerdo? Ahí Aristóteles plantea todo lo que tiene que ver con el asunto de la praxis, les decía, de las ciencias o de la filosofía práctica. En este libro entonces, ¿sí? Ética a Nicómaco o Ética Nicomaquea, inicia en su primer capítulo diciendo lo siguiente, cito: todo arte y toda investigación, e igualmente toda acción y libre elección, parece tender a algún bien. Por esto, se ha manifestado con razón que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden, ¿sí? Sin embargo, es evidente que hay algunas diferencias entre los fines, pues unos son actividades y los otros obras aparte de las actividades. En los casos en que hay algunos fines aparte de las acciones, las obras son naturalmente preferibles a las actividades. Pero, como hay muchas acciones, artes y ciencias, muchos son también los fines. En efecto, el fin de la medicina es la salud, el de la construcción naval, el navío, el de la estrategia, la victoria, el de la economía, la riqueza. Pero ¿cuántas de ellas están subordinadas a una sola facultad? En todas ellas los fines de las principales son preferibles a los de las subordinadas, ya que es con vistas a los primeros como se persiguen los segundos. Y no importa que los fines de las acciones sean las actividades mismas o algo diferente de ellas, como ocurre en las ciencias mencionadas. Fin de la cita. ¿Qué podemos destacar de lo que nos dice Aristóteles en este texto central de la filosofía práctica? En primer lugar, toda acción, toda praxis, toda investigación, incluso toda técnica, es decir, todo arte, prácticamente todo lo que haga el ser humano, tiene una finalidad, tiene una orientación teleológica, ¿sí? Por eso, el tema de los fines de la educación también se le conoce como teleología, así como al tema de los valores se le conoce como axiología, ¿de acuerdo? Perdón. Entonces, todo lo que hace el ser humano tiene una finalidad. Eso, dice Aristóteles, lo podemos constatar de forma contundente, de forma cotidiana, ¿sale? Ahora bien, estas finalidades, estos fines, estos bienes hacia los que tienden las acciones, se pueden organizar, se pueden jerarquizar, porque hay algunas acciones, algunas actividades que tienen, digamos, mayor importancia que otras. Entonces, los fines que perseguimos en estas acciones que son más importantes, por lo tanto, esos fines van a ser más importantes respecto a los fines de acciones, digamos, menos importantes. ¿De acuerdo? Más adelante en este texto Aristóteles va a definir que el fin último del hombre, del ser humano, sí, de la persona, es nada menos que la felicidad. Entre otras cosas, pues sería esa realización plena de las capacidades singulares del individuo, ¿no? De la persona en su dignidad. Esto en relación también, desde luego, con el bien común. Porque Aristóteles también señala que el ser humano es
un animal político, ¿se acuerdan? ¿Han escuchado esta frase? Son politikon en griego, un animal político. ¿Sí? No se refiere a que todos necesariamente participemos de lo que ahora conocemos como política, ¿sí? Es decir, de los partidos políticos, de la militancia política en general, sino que más bien hay una capacidad humana natural que explica que eso sea posible. Existen partidos políticos, existe militancia política, solo gracias a que el ser humano en su naturaleza, en tanto que praxis, en tanto que ser práctico, ¿sí? Puede, y de hecho se relaciona por necesidad con otras personas. Hace comunidad, hace sociedad, decíamos en los principios y los valores. Y esto lo hace en una dimensión pública. No hace comunidad solo consigo mismo, sino con los demás en una esfera pública, para tratar asuntos públicos, ¿sí? El bien de la ciudad, temas de seguridad, temas de economía, todo eso se le conoce como dimensión política. Entonces, dado que el fin último es la felicidad y a ello se subordinan todas las demás acciones, entonces, pues para Aristóteles, toda acción debe estar directa o indirectamente relacionada con la felicidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿eso cómo conecta con el asunto de los fines educativos? Pues que la educación, justamente al ser también una acción, decíamos en los principios, también tiene un fin, ¿sí? Tiene una finalidad. El más evidente, pues, es educar, ¿no? Pero, si lo conectamos con Aristóteles, esta finalidad de la educación está ligada con el fin último del ser humano, de la persona, la felicidad. Por eso la insistencia con el asunto del desarrollo integral, ¿sí? Porque el desarrollo humano, si nos remitimos de nuevo a Aristóteles, el desarrollo humano, entonces, estaría o tendría su finalidad justamente superior, suprema, en la felicidad. En ese sentido, la educación, al ser una actividad humana, estaría enfocada o estaría relacionada, tendría que orientarse teleológicamente hacia la felicidad en última instancia. ¿De acuerdo? Otros elementos importantes respecto a los fines de la educación. Digamos, esto que acabo de mencionar, sería el sustento, ¿sí? La esencia, el núcleo del asunto, ¿de acuerdo? De los fines educativos. Por cuestiones metodológicas, la teleología generalmente suele dividir los fines educativos pues, en dos principales rubros: los fines intrínsecos y los fines cooperativos, ¿sí? ¿Cuáles son los fines intrínsecos? ¿A qué se refiere? Básicamente son los fines que son propios de la educación, ¿de acuerdo? Es decir, que están basados, fundamentados en las actividades y necesidades intrínsecas del individuo determinado que ha de educarse. En otras palabras, la educación, cualquier modelo educativo, cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene una orientación teleológica, ¿sí?, hacia la satisfacción, hacia el cumplimiento de fines que son propios de las necesidades, de las actividades propias de los individuos que son específicamente los que vamos a educar. ¿De acuerdo? En otras palabras, atender a las necesidades, ¿sí?, de nuestros estudiantes. ¿Para qué los estamos educando? La pregunta de fondo de los fines es: ¿para qué educamos? Si con los principios decíamos que nos preguntamos por qué educamos, y con los valores educativos nos preguntamos qué es lo más valioso, o qué es lo valioso, por qué es importante la educación, ¿sí? Ahora con el tema de los fines nos preguntamos ¿y para qué educamos?, ¿no? La primera respuesta, según los fines intrínsecos, es para atender las necesidades específicas de los individuos o de las personas en su modo singular de ser que tenemos frente a nosotros y a los cuales llamamos estudiantes. ¿De acuerdo? Segundo rubro, los fines cooperativos. En este caso se trata de que la educación permita también a ese individuo, a esa persona, insisto muchísimo con esto, a que esté vinculado de manera activa, de manera comprometida con su entorno, ¿sí?, a cooperar entre ellos, ¿de acuerdo? La educación en ese aspecto educa para que el ser humano, la persona, se desarrolle integralmente
en la plenitud de sus capacidades y logre ser feliz. Esos son los fines intrínsecos. Pero los cooperativos nos hacen énfasis en que educamos no solo para esto, sino también para que esa persona que se desarrolla integralmente y que llega a la plenitud de sus capacidades, lo haga también en relación del bien común, en relación de la colectividad, de la sociabilidad, del entorno al que pertenece, su familia, su sociedad, su cultura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué educamos? Para tener personas felices, más plenas, desarrolladas integralmente. ¿Para qué más educamos? Para que estas personas plenas, felices y desarrolladas integralmente sean cooperativas, colaboren, ¿sí? Actúen en favor del bien común. Transformen su sociedad garantizando la consecución de ese bien común. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que estos dos elementos, estos dos aspectos principales, así como en el caso de los valores, nos ayudan a interpretar la cuestión justamente de que en cualquier teoría o propuesta filosófica, independientemente de su contenido, podamos analizarla en función de estos dos aspectos. Pero ¿qué creen, chicos? Tenemos un tercer aspecto, ¿sí? Los fines propios. ¿Cuáles son los fines propios? Los fines propios, digamos que son básicamente los siguientes. Los fines propios nos hablan de aquellas cuestiones, aquellos objetivos que debemos cumplir particularmente, por ejemplo, ¿no? En un programa de estudios, ¿sale? En un programa de estudios tenemos definido el objetivo general del curso. Pues para no darle tantas vueltas, a eso se refiere, ¿de acuerdo? Los fines propios son esos objetivos particulares del grupo al que se pertenece, es decir, de la institución educativa, del país, con su modelo de educación nacional, ¿de acuerdo? A eso se refiere, ¿sí? Y ojo, chicos, estos tres aspectos o estos tres tipos de fines, así como en el caso de los anteriores dos, no están desligados, ¿sí? Como en el caso de los anteriores que mencionábamos, están, ¿sí?, entrelazados. Entonces, la cuestión aquí es, o el reto, digamos, es en nuestra práctica docente, ¿cómo podemos armonizar esos tres tipos de fines? Es decir, ¿cómo hago que los fines de mi asignatura o el objetivo de mi asignatura, el objetivo general de mi asignatura, sea coherente o esté entrelazado con los fines intrínsecos? Es decir, con que los estudiantes que tengo frente a mí desarrollen en tanto que personas la plenitud de sus capacidades y lleguen a su felicidad. Y al mismo tiempo que esto funcione para fomentar el bien común. ¿Sale? Es importante que sí nos lo planteemos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces corremos el riesgo de que la educación que estamos nosotros desarrollando esté desvinculada con todo lo demás. Que parezca que no tiene relación una cosa con otra. ¿De acuerdo? O que queda muy aisladamente, digamos, nuestra materia queda muy aislada del resto de las demás o del propio desarrollo del estudiante. El estudiante puede pensar, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Y esa pregunta no solo se responde con la utilidad, digamos, curricular que tiene la materia, sino con justamente la utilidad y el sentido que tiene para la formación integral de nuestro estudiante, para su desarrollo humano, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante que sí hagamos el esfuerzo de tener claros estos fines y de armonizarlos. Claro, pueden decir, oye, pero pues ¿cómo vamos a hacer para en una asignatura que nuestro estudiante llegue a la felicidad y que al mismo tiempo con eso lleve a cabo acciones para transformar la sociedad del bien común y al mismo tiempo cumplir con los objetivos de la asignatura? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Y la respuesta es la siguiente. Evidentemente no se va a lograr en un curso, en un día, de un día para otro, porque esto es un proceso. Sin embargo, nuestro objetivo aquí es abonar, favorecer, contribuir a ese proceso, impactar significativamente a nuestros estudiantes en ese sentido, ¿sí? Encarrilarlos en ese sentido, ¿de acuerdo? Ahora que estoy dando yo mi asignatura,
los encarrilo, los fomento, ¿sí? Les motivo a esto, los hago conscientes de la importancia que tiene todo esto y a lo mejor avanzamos un pasito en la consecución de esos fines hacia su felicidad. En otras palabras, que cumpliendo los objetivos de mi asignatura les esté ayudando yo a mis estudiantes a cumplir esa finalidad que como persona tienen, es decir, la felicidad, el desarrollo pleno de sus capacidades y al mismo tiempo que les esté ayudando, aunque sea un poquito, a que ese desarrollo personal integral, ese desarrollo humano, sea favorable para un desarrollo social también sano y feliz, un desarrollo social basado en el bien común, la justicia, los valores, ¿de acuerdo? Eso es básicamente la invitación que tenemos todos los docentes en nuestra aula, ¿sí? En nuestros entornos educativos, desde la formación que estamos nosotros llevando, desde la formación humanista, ¿de acuerdo? Desde este desarrollo integral, desde este desarrollo humano, desde este desarrollo de la persona, ¿sale? Bueno chicos, pues les agradezco muchísimo su atención, el tiempo que hemos compartido en estos videos, espero les haya sido de mucha utilidad, sobre todo que les haya dejado mucho tema de reflexión, quizás dudas, quizás inquietudes, pero también algunas respuestas y algunas herramientas útiles para su práctica docente. Cuídense mucho, nos vemos después en un siguiente tema. Mucho éxito.